Sí, con el computador. Ahora ya la Biblia acá. ¿Está transmitiendo? Sí. No comencemos. Buenas noches, mis apreciados hermanos, amigos. El Señor les siga bendiciendo. Vamos a meditar en la palabra del Señor y hemos tenido muchas dificultades con la transmisión, pero acá estamos por la gracia del Señor. Esperamos que hayan tenido un poco de paciencia y lo importante es que podamos dar a conocer este mensaje. Hoy vamos a estudiar la parte práctica del mensaje de los tres ángeles, la parte 1, la obra Reforma Pro Salud y la obra Médico Misionero. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias, o antes de abrir nuestras Biblias, vamos a doblar nuestras rodillas, o les invito ahí donde están para que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tus cuidados. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Queremos, Señor, pedirte que tomes a bien el estudio de tu palabra en esta hora. Que nada ni nadie nos impida escuchar tu voz en esta hora. Permite, mi Señor, que podamos hacerlo de la mejor manera y que podamos, oh mi Señor amado, poder disfrutar de tu presencia. Quédate en medio nuestro, lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ahora sí abramos nuestras Biblias en Hebreos, el capítulo 4, verso 11. Hebreos, capítulo 4, verso 11. Hebreos, capítulo 4, verso 11 dice así: procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Con este texto introductorio vamos a estudiar brevemente la historia del pueblo de Israel para compararlo con el pueblo de Dios en la actualidad. Vamos a hacer de una manera muy especial énfasis en los únicos mensajes distintivos que Dios le dio al pueblo moderno, al Israel moderno. Y hizo al pueblo de Israel depositario de esas promesas, de esos mensajes. Y vamos a tratar de meditar en esta noche en estos maravillosos mensajes que la palabra del Señor nos trae a través de este maravilloso mensaje del tercer ángel. Y con esto en mente vamos a leer, mis apreciados, vamos a leer de manera muy especial algunos textos. Primera de Corintios, vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora vayamos al capítulo 3, verso 16 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 en adelante. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y vamos a leer algunas citas que quiero compartir con ustedes de mensajes selectos, página 11. Dice de la siguiente manera: nuestra santificación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él, a permanecer con Él, con su Hijo, con su Espíritu en santa comunión. ¿Habéis renacido? ¿Os habéis convertido en un nuevo ser en Cristo Jesús? Entonces cooperad con los tres grandes poderes del cielo que trabajan a favor de vosotros. Mis amigos y hermanos, el Señor buscó al pueblo de Israel que se hallaba allá en esclavitud en Egipto. Cogió a ese pueblo, lo instruyó, o mejor lo preparó con la institución de la Pascua, según nos lo relata Éxodo, el capítulo 12. Igualmente al pueblo adventista pionero lo sacó de las demás instituciones religiosas y lo levantó como pueblo, dándole un mensaje especial en el momento indicado, con el mensaje indicado y a la hora indicado, como lo mencionaba la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y al finalizar los 2300 tardes y mañanas, el 22 de octubre de 1844, allí se colocó en marcha el movimiento adventista del séptimo día. Y Dios le entregó a ese pueblo, nos entregó a nosotros estos mensajes especiales, distintivos. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio? Le dio a Jesús al pueblo de Israel como su Pascua, como su libertador. Asimismo nos ha dado a nosotros a Cristo Jesús como nuestra Pascua, como nuestro libertador. Pregunto, ¿por qué la vida religiosa cristiana de algunos en el día de hoy es tan fría e indiferente? Porque Cristo Jesús todavía aún no ha sido su Pascua. Cristo Jesús todavía aún no ha sido el libertador. Cristo Jesús todavía aún no ha sido nuestro guiador en ese camino rumbo a la patria celestial. ¿Y hacia dónde? Pregunto, ¿hacia dónde el Señor lleva al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Lo llevaba rumbo hacia la Canaán terrenal. ¿Y hacia dónde lleva el Señor al pueblo de Israel moderno? ¿Hacia dónde, queridos? ¿Hacia dónde desea llevarnos? Hacia la Canaán celestial. Ya en el camino del Éxodo, el Señor les dio el mensaje de Éxodo, el capítulo 16. En ese trasegar, en ese caminar, el Señor les dio el maná. Les recordó cómo debían de guardar el sábado. No debían, y cómo recoger el maná. No debían de recogerlo en ese día, sino desde el viernes. Aunque el resto de los días debían buscarlo diariamente, porque si guardaban de un día para otro, ese maná se iba a dañar. Y así fue con muchos. No lo recogieron diariamente, sino que lo guardaron y a muchos les dio gusano. El viernes debían de recoger el maná y guardarlo para el siguiente día, para el sábado. Y ese alimento lo preservaba el Señor. Ahora, ¿qué buscaba el Señor con ese cambio de dieta? Porque en Egipto la dieta era una, pero ahora el Señor le estaba dando un cambio de dieta, le estaba dando una dieta diferente. ¿Qué buscaba el Señor con esta nueva dieta para el pueblo de Israel? Limpiarle su estómago, para que pudiesen entender todos los mensajes que Él tenía para ellos, de ahí en adelante. Hoy, mis apreciados, todos sabemos la gran relación que existe entre la mente y el cuerpo. De ahí que el Señor ha dado una dieta apropiada para que fuese indispensable en ese momento, para que ellos pudieran comprender los mensajes del cielo, para que ellos pudieran discernir y vivir conforme a la voluntad del Señor.
igualmente ocurrió y ocurre para el Israel moderno, ustedes y yo. El Señor le ha dado al Israel moderno una dieta diferente, una dieta apropiada. Y es necesaria esa dieta para que ustedes y yo podamos comprender, podamos entender los designios del cielo que tiene para cada uno de nosotros en estos momentos. Y si continuamos comparando al pueblo adventista con el Israel antiguo, encontraremos que fue el 6 de junio de 1863 en Otsego, Michigan, cuando el gran tema de la reforma pro salud fue presentado a la señora Elena G. de White en visión. ¿Qué pretendía, mis apreciados? Esta pregunta. ¿Qué pretendía el Señor con este tema? Como él mismo lo denominó, el gran tema. Limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestra mente, también para aminorar los sufrimientos de su pueblo, corregir a su pueblo, regularizar los hábitos alimenticios de tal forma que cada uno de nosotros, los miembros del pueblo del Señor, podamos entender los mensajes especiales de salvación que el cielo nos daría y que las sagradas escrituras nos relatan a partir del éxodo del Israel antiguo. Y el pueblo adventista del séptimo día, a partir del 6 de junio de 1863, o sea, más o menos 156 años, Dios le dio al pueblo adventista el maná, que se conoce como la Reforma Pro Salud. Y como el Señor es tan condescendiente, nos dio todas las razones por las cuales nos enviaba este mensaje. Y cuando digo adventistas del séptimo día, cuando digo adventistas, quiero referirme a aquel que sinceramente quiere prepararse para recibir al Señor por segunda vez en esta tierra. No me refiero a los tibios, sino que me refiero a los que se encuentran en el sistema de alimentación que practicaba y que es el que practica el mundo en general, era y es perjudicial para la salud. Que el cielo nos ayude, mis apreciados, que el cielo nos ayude a no solamente estar escritos en el libro de la iglesia y ser adventistas de nombre, sino que el Señor nos ayude a ser adventistas de corazón, adventistas de convicción, adventistas de amor, con el nombre inscrito en el libro de la vida y del Cordero. Como pueblo de Dios, mis apreciados hermanos y amigos, tenemos que aprender el significado de la temperancia en todas las cosas, en todo el sentido de la palabra. Tenemos que practicarla al comer, tenemos que practicarla al vestir, tenemos que practicarla al beber. Y esta, mis apreciados, esta es la prueba más ardua que te probará a ti, nos probará a nosotros como pueblo profundamente, que ninguna cosa que se haya requerido hasta ahora, como lo es la reforma de la salud. Y uno de los mayores logros de la vida cristiana es que nosotros podamos controlar el apetito. Y sin esta victoria, sin este triunfo, toda esperanza del cielo es vana. Ahora, quiero presentar este mensaje, este estudio, o quiero enfocarlo en tres dimensiones, tres direcciones o tres dimensiones. Número uno, los que acepten este mensaje estarían haciendo parte de los que guardan los mandamientos de la ley de Dios. Esa es la primera dimensión. La segunda dimensión es que los que obedezcan están en la mano y en el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. La tercera dimensión
es que los que actúen están en el proceso de la verdadera conversión, de la santificación, se están preparando para el fuerte clamor del tercer ángel y se están preparando para ser trasladados sin ver la muerte. Vamos a analizar estas tres direcciones, mis apreciados, con algunas citas bajo el consejo del Espíritu de Profecía en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Y vamos a analizar la primera dirección, la ley de Dios. La segunda es que el hecho de que este mensaje de la salud hace parte del mensaje de los tres ángeles, concretamente con el tercero. Y la tercera dirección que vamos a analizar es sobre la santificación y la preparación del pueblo de Dios de estos últimos días. Comencemos. Voy a leer citas sobre la ley de Dios. La primera dirección, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 17. Miren lo que dice. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de las leyes morales. Wow. Miren lo que dice. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación a la ley de Dios. Tremendo. Cuando yo violo las leyes de la salud, es como si estuviera violando, dice allí, la ley de Dios, y es terrible pecado, porque pecado es transgresión de la ley. Es lo que dice, página 18, allí mismo en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Es tan ciertamente un pecado violar las leyes de nuestro ser, como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Tenemos que tener mucho cuidado de no estar violando esos principios que el Señor nos ha entregado y nos ha encomendado como pueblo que se está preparando para ir a morar con Él por toda la eternidad. Página 23, allí mismo. Nuestro primer deber, un deber que tenemos para con Dios, hacia nosotros mismos y con nuestros semejantes, es obedecer las leyes de Dios, que incluyen las leyes de la salud. Si estamos enfermos, imponemos una carga cansadora a nuestros amigos y nos descalificamos para cumplir nuestros deberes hacia la familia y los vecinos. Y cuando la muerte prematura es el resultado de nuestra violación de la ley natural, acarreamos dolor y sufrimiento a los demás. Privamos a nuestros vecinos de la ayuda que debiéramos darles mientras vivimos. Despojamos a nuestras familias del bienestar y la ayuda que debiéramos darles. Y privamos a Dios del servicio que Él reclama de nosotros para hacer progresar su gloria. ¿No somos pues transgresores de la ley de Dios en el peor sentido? La ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Este es un mensaje, queridos, de amonestación, de que podamos transformar o de que podamos organizar todo lo que tengamos que organizar. Cambiar todo lo que tengamos que cambiar. Página 49. La transgresión de la ley física es la transgresión de la ley de Dios. Una transgresión constante de las leyes de la naturaleza es una transgresión constante de la ley de Dios. Es tan pecaminoso violar las leyes de nuestro ser como violar uno de los 10 mandamientos, porque no podemos hacer ni una cosa ni la otra sin quebrantar la ley de Dios.
No podemos amar al Señor con todo el corazón, la mente, el alma y las fuerzas mientras amemos nuestros apetitos y nuestros gustos mucho más de lo que amamos al Señor. No podemos, hermanos queridos. No podemos darnos el lujo, que el cielo nos ayude. No podemos darnos el lujo de transgredir la ley de Dios y de amar nuestros propios intereses, nuestros propios apetitos, más de lo que podamos amar al Señor. El Señor, mis apreciados, nos ha cambiado la dieta, nos dio una dieta totalmente diferente. Y escucha esta segunda dimensión. Vamos a leer citas sobre el hecho de que la reforma de la salud hace parte del mensaje de los tres ángeles, especialmente sobre el tercero, el cual estamos estudiando. Escucha muy bien. Página 36. Me fue mostrado que la reforma pro salud es una parte del mensaje del tercer ángel y está tan estrechamente relacionada con él como el brazo y la mano lo están con el cuerpo humano. Vi que como pueblo veremos efectuar un movimiento de avance en esta gran obra. Los misterios y el pueblo deben actuar en conciencia. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que hacer en favor de sí mismos que no deben dejar para que Dios la haga por ellos. Dios, mis apreciados, desea trabajar en nuestra vida. Dios desea avanzar su obra en nosotros. Por eso nosotros como mensajeros del Señor necesitamos actuar de una manera concienzuda. No estamos preparados, no estamos listos para ese fuerte clamor, hermanos. ¿Por qué? Porque tristemente tal vez nuestra mente, nuestro corazón está contaminado, está embotado. Por eso hay una obra urgente que hacer primeramente en nuestra mente, en nuestro corazón, y permitir que el Señor la haga, que nos ayude a tomar esa decisión de cambiar nuestros hábitos para poder tener mentes despejadas y un discernimiento claro y unirnos en ese fuerte pregón, clamor del mensaje del tercer ángel. Esa gloria creciente del mensaje del tercer ángel. Mira lo que dice la página 87. Una parte importante de la obra del ministerio es la de explicar fielmente al pueblo la reforma pro salud, tal como se presenta relacionada con el mensaje del tercer ángel como parte integrante de la misma obra. Ellos mismos no deben dejar de adoptarla y deben instar a todos los que profesan la verdad a aceptarla. Necesitamos motivar, hermanos queridos, no con obligación, sino con amor, con bondad, con misericordia, presentar este mensaje con poder, pero con amor, con autoridad. Mire lo que dice: la reforma pro salud se halla tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo. Pero el brazo no puede tomar el lugar del cuerpo. La proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús es la preocupación básica de nuestra obra. El mensaje ha de ser proclamado con fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. La presentación de los principios de la salud deben unirse con este mensaje. No podemos obviarlo, no podemos quitarlo de la palabra del Señor, no podemos hacerlo a un lado, porque ese mensaje de la salud es el brazo armado, es el brazo fuerte derecho de la proclamación del mensaje de decisión del tercer ángel. En ninguna manera este brazo es independiente del cuerpo. En ninguna manera este brazo de la salud es independiente del mensaje de los tres ángeles. Todos ellos ocupan un lugar muy importante, queridos. Y cuando nosotros realmente nos interesemos por este tema de la salud y comencemos a hacer cambios en nuestra vida, estará listo el camino para la entrada a otras verdades. Tercera dirección.
Vamos a leer algunas citas sobre aspectos varios, especialmente sobre la santificación y la preparación para el pueblo de Dios de estos últimos días. Página 27, de ahí mismo, de consejos sobre el régimen alimenticio. El pueblo peculiar que Dios está purificando para sí, a fin de trasladarlo al cielo sin ver la muerte, no debe estar a la zaga de otros en buenas obras. En sus esfuerzos por limpiarse a sí mismos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, deben estar tanto más adelantados que toda otra clase de personas sobre la tierra. Cuanto es más que exaltada su profesión que la de otros. Como pueblo necesitamos ir más allá. Como pueblo del Señor debemos dar ejemplo. Como pueblo del Señor debemos estar adelantados en este mensaje, porque es un mensaje celestial. Dice, para obtener y conservar la pureza, los adventistas del séptimo día deben tener el Espíritu Santo en sus corazones y en sus familias. El Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos. Por eso es que oramos y oramos y a veces clamamos y clamamos y la salud no mejora y la salud no llega. La enfermedad antes aumenta. Necesitamos, dice allí el Señor en su palabra, en la inspiración, necesitamos tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestra familia. El Señor se nos ha presentado claramente y necesitamos humillarnos delante de Él. Necesitamos quitar todo pensamiento inmundo de nuestra mente, toda acción perversa de nuestro corazón. Necesitamos quitar toda nuestra inmundicia del templo del alma si queremos que el Espíritu Santo more en este templo. Dios, y cuando nosotros permitamos esto, Dios escuchará todas las oraciones en favor de los enfermos, dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Cuando el agente humano haga con fe cuanto pueda para combatir la enfermedad, por agradar al Señor, tanta más luz se recibirá y muchos miles se convertirán por testimonio. Página 51. Es un deber saber cómo preservar el cuerpo en la mejor condición posible de salud. Y es un deber sagrado vivir de acuerdo con la luz que Dios dio misericordiosamente. Si cerramos nuestros ojos a la luz por temor a ver nuestros errores, que no estamos dispuestos a abandonar, nuestros pecados no resultan disminuidos, sino antes aumentados. Miren, mis apreciados, no podemos darnos ese lujo de que nuestras faltas, nuestros pecados se aumenten por no querer ver nuestros errores, por no querer entender y comprender que estamos actuando mal y que estamos siendo desobedientes al Señor. Eso nos debe de motivar y nos debe de levantar, y que nuestros errores se disminuyan y no se aumenten. Sigo leyendo. Todos los que participan de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por las concupiscencias. Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana. Tremendo, hermanos. Hasta aquí podemos resumir diciendo que la reforma pro salud tiene que ver con la ley de Dios. Leímos al principio, todo aquel que viole las leyes de Dios, sus mandamientos, asimismo viola las leyes de la salud. Con el mensaje de los tres ángeles, y se halla estrechamente relacionado el mensaje de la salud con el mensaje de los tres ángeles. Además, es el medio que Dios utiliza para glorificar a su pueblo, para purificar a su pueblo, para santificar a su pueblo, y esta es la prueba más ardua, más rápida que hay que hacer, con denuedo. Pero mis apreciados, es lo que más trabajo nos cuesta.
porque no hemos querido entender, no hemos querido comprender que este es el método que el Señor tiene, el cielo tiene, para ayudarnos en el crecimiento de nuestro carácter y así estar preparados para el reino de los cielos. Y a tal punto, dice la sierva del Señor, de quien no venza en este asunto, toda esperanza del cielo es vana. Que no nos quede ninguna duda, mis apreciados, de la importancia y necesidad de adoptar la reforma de la salud en nuestra vida para que tú y yo, mi querido amigo, podamos lograr todos los objetivos que el Señor se propone contigo y conmigo y que nos capacitará para poder entender la luz que el cielo tiene para nosotros en este tiempo y para estar facultados en este tiempo y poder dar el fuerte clamor del tercer ángel anunciado en Apocalipsis capítulo 18. Que no nos quede ninguna duda, porque en caso positivo nos resta es orar mucho, nos resta es ayunar mucho, porque esta es una gran prueba. El Señor nos ama y Él desea que le rindamos toda nuestra voluntad para que Él nos pueda capacitar en la obediencia a todos sus requerimientos, mis apreciados. Y este tema es mucho más amplio, que lo estudiaremos más a profundidad. Hemos visto estas tres direcciones, muy importante, hermanos queridos. Miren, hoy nosotros estamos en el verdadero día de la expiación. Y en el día de la expiación ocurrían tres cosas fundamentales. Tres cosas debía hacer el pueblo de Israel en el pasado si no quería ser cortado del pueblo. Tres cosas. El conflicto de los siglos dice que nosotros hoy, como el Israel moderno, nos encontramos en el verdadero y gran día de la expiación. Allá el simbólico, nosotros en la realidad. Entonces, si en el simbólico se hacían estas tres cosas, mucho más en la realidad. Y una de esas cosas, y eso lo hablaremos en algún momento, una de esas cosas que debía hacer el pueblo o la persona del pueblo para no ser cortada, debía de afligir su alma en ayuno. Y si no afligía su alma con ayuno, iba a ser cortado del pueblo. ¿Y sabes qué dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio? Que el verdadero ayuno que debe de recomendarse hoy al pueblo de Dios es abstenerse de comer o de meter en su cuerpo todo alimento estimulante. Ese es el verdadero ayuno. Y si nosotros hoy estamos en el verdadero día de la expiación, si no hacemos la voluntad del Señor, corremos el riesgo de ser cortados del pueblo. Así que necesitamos, mis apreciados, obedecer al Señor, no a los hombres, obedecer al Señor, a su palabra, que si Él ha estado utilizando esta parte práctica del mensaje para corregir nuestros hábitos y poder tener ese carácter santificado perfecto para ir a morar con Él, es porque así debe ser. El segundo punto dentro de este mensaje práctico, y con este vamos concluyendo, el segundo punto dentro de este mensaje práctico del mensaje del tercer ángel es la obra médico-misionera. La obra médico-misionera. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Pero hay una sola que el cielo aprueba. Miren, mis apreciados, los remedios de Dios, la medicina de Dios es simple. O no digamos simple, sencilla, pero contundente. Y son los más sencillos, pero contundentes agentes de la naturaleza. Que no recargarán, no debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. ¿A qué me refiero? A los 8 hábitos saludables. A los 8 remedios, hábitos saludables. El aire puro, el descanso, el sol, la temperancia, ¿verdad? El ejercicio, ¿sí o no? El aire, la buena alimentación, la nutrición, ¿verdad?
y la confianza en Dios. Son remedios, hábitos por cuya falta millares y millares en este mundo están muriendo. Pero gracias al Señor que ha permitido que la iglesia adopte esta maravillosa metodología conocida como Quiero Vivir Sano, con los 8 remedios, hábitos saludables en pro de tener una mejor salud y así agradar a Dios, y doy gloria a Dios por esta metodología de Quiero Vivir Sano. Y de esto habría muchísimo más para decir. Pero hay que recordar, mis apreciados, que el Señor nos dejó claramente todas las instrucciones sobre todo esto. Y sin duda alguna, hermanos queridos, la gran mayoría de nosotros no le estamos dando el valor a la obra médico-misionera. Es nuestro deber estudiar y practicar la obra médico-misionera a través de estos remedios, hábitos saludables. Sobre este precioso mensaje distintivo del pueblo de Dios de este tiempo, vamos a encontrar todo lo que necesitamos: ver, saber, aprender y practicar. Ahora, quiero agregar algo: que la obra médico-misionera tenemos que empezarla por nosotros mismos para poder aplicársela a otros. Y aceptar que los 8 remedios, hábitos saludables que Dios ordenó son los únicos aprobados por el cielo. Es el método aprobado por el cielo para este tiempo. Con este mensaje Dios quiere conquistar el mundo. Con este mensaje Dios quiere conquistar el universo entero. ¡Qué ministerio más hermoso! ¡Qué ministerio más grande, salvífico que dejó nuestro Señor! ¡Qué amor más grande que tiene el Señor por ti y por mí al habernos permitido vivir en esta época de la humanidad y habernos dado estos mensajes y estas responsabilidades que los ángeles inclusive estarían felices de llevar a cabo? Y la pregunta es, ¿lo estamos practicando? ¿Lo estamos viviendo? A los enfermos hay que ayudarlos. Y hay que ayudarlos como lo hacía el Salvador. ¿Cómo lo hacía el Salvador? En su preciosa vida terrenal, Él se interesaba por el ser humano. Había un interés por el ser humano. Sanaba las dolencias, consolaba a los enfermos, consolaba a las viudas, consolaba a los huérfanos y conducía a que toda alma volviera los ojos a su Padre Celestial para que no pecara más. A la mujer samaritana, ¿qué le dijo? O a María Magdalena, ¿qué le dijo? Vete, suplió su necesidad, vete y no peques más. Y aparte de eso, nos prepara para las mansiones celestiales. Por eso, mis apreciados, vale la pena que estudiemos y llevemos a la práctica estos remedios, hábitos saludables maravillosos que el cielo nos ha dado. Recordemos, además, que uno de los objetivos de la Reforma Pro Salud es mantenernos ¿cómo? Fuertes, ¿sí o no? Es mantenernos sanos, es mantenernos vigorosos, tanto física como mental y espiritualmente, y enseñarnos el verdadero servicio para esta época de la humanidad. Este mensaje será predicado por testimonio. Necesitamos servir para que ahora Él pueda cumplir sus preciosas promesas, que ninguna enfermedad de las que tienen o sufren ahora los infieles nos llegue a nosotros. Esa es la promesa, hermanos. ¿Creemos nosotros en esa promesa del Señor? Mira lo que dice Éxodo. Acompáñame. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, verso 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas,
y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Éxodo capítulo 15, verso 26. Miren lo que dice. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Mis apreciados, y debemos darle gloria al Señor por esto. Enunciemos, meditemos, prediquemos en la forma resumida pero poderosa de estos remedios, hábitos saludables, como los únicos, como el único método que acepta el cielo en estos momentos solemnes finales de la historia de la humanidad. Es tu obligación, es mi obligación conocerlos. Es tu obligación, es mi obligación vivirlos, enseñarlos y especialmente por testimonio practicarlos. Comencemos. El agua, por ejemplo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 9. Miren lo que dice. Y dijo Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Capítulo 2, verso 10 de Génesis. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 ramales. Y miren este texto tan importante y tan hermoso. Juan capítulo 4, verso 14. Juan capítulo 4, verso 14. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todos necesitamos abundante agua para la respiración, para la digestión, para la regulación de la temperatura, para la lubricación de los músculos, huesos, los tendones. El agua, tanto tomada como aplicada externamente, es uno de los más eficaces remedios, hábitos saludables. Y con razón el Señor nos dio la siguiente instrucción. Mira lo que dice Ministerio de Curación, página 181. Hay muchos modos de aplicar el agua para aliviar el dolor y acortar la enfermedad. Todos debieran hacerse entendidos en esa aplicación para dar sencillos tratamientos caseros. Las madres principalmente deberían saber cuidar a sus familias en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad. Miren qué tan importante, mis apreciados, es este remedio, hábito saludable, el agua. El agua rejuvenece las células. Te duele la cabeza, toma agua y verás lo maravilloso que es el Señor. Segundo hábito, remedio saludable, el descanso. Génesis capítulo 2, verso 1 en adelante. Génesis capítulo 2, verso 1 en adelante. Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo toda su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó de toda su obra que Dios había creado y había hecho. Ahí vemos cómo el Señor descansó, y no descansó porque estuviera cansado, sino para darle gloria al Señor y al universo entero por su creación. Y es bueno también, el Señor nos aconseja un descanso adecuado, hacer un alto en nuestras labores diarias, hacer lo que se dice pausas activas mientras trabajamos, donde paramos, estiramos un poco nuestros brazos, nuestros pies, tomamos aire, oxígeno, tomamos agüita. Son esas pausas activas que hacen parte del descanso. Ahí sentaditos comenzamos a mover el cuello, descansar las horas en la noche suficientes para que nuestro cerebro pueda fortalecerse, nuestra parte física, nuestro cuerpo se pueda fortalecer. Mira lo que dice Ministerio de Curación, página 185. La condición de la mente influye en la salud, mucho más de lo que generalmente se cree. Muchas enfermedades son el resultado de la depresión mental,
Las penas, la ansiedad, el descontento, remordimiento, sentimiento de culpabilidad y desconfianza menoscaban las fuerzas vitales y llevan al decaimiento y a la muerte. Necesitamos descansar. Necesitamos descansar para que nuestra mente, nuestro corazón no se decaiga, y mucho más si descansamos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tercer hábito, tercer remedio, hábito saludable, el ejercicio. Génesis capítulo 2, verso 15. Mira lo que dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo ¿qué? Y lo cuidase. Hay una referencia bíblica también allí, la puedes anotar, Isaías capítulo 4, desde el verso 29. Allí el hombre, el Señor lo colocó para que labrara la tierra. Eso es hacer ejercicio, un movimiento de los brazos, los pies. Y cuando estamos en el campo aprovechamos, salimos, trotamos, disfrutamos del aire puro, tomamos agüita si hay algún nacimiento por allí, descansamos. El murmullo del agua, el canto de las aves. El ejercicio, mira lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 466. Los que se acostumbran a hacer ejercicio apropiado al aire libre, generalmente tienen una buena y vigorosa circulación. Dependemos más del aire que respiramos que de los alimentos que ingerimos. Los hombres y las mujeres jóvenes y mayores que desean tener buena salud y que les gustaría tener una vida activa deberán recordar que no pueden tenerla sin una buena circulación y sin hacer ejercicio, obviamente. Cualquiera que sea su ocupación o inclinación, debieran decidirse a realizar tanto ejercicio al aire libre como puedan. Debieran considerar que es un deber religioso sobreponerse al estado de salud que los ha mantenido confinados en el interior de sus casas, privados del ejercicio al aire libre, mis apreciados. ¿Qué nos hace el llamado del Señor? Con este remedio, hábito saludable, que necesitamos realizar ejercicio tanto al aire libre como podamos, ¿verdad? Salir de esas cuatro paredes. Claro, ahora con este aislamiento social, con esta cuarentena, debemos de aprovechar, hacer ejercicio en casa. No podemos dejar de hacer ejercicio. Cuarto remedio, hábito saludable, la luz solar. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 14 en adelante. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. La luz solar es muy importante, la vitamina D, mis apreciados, fortalece nuestros huesos, ¿verdad? Es muy importante para nuestra salud este remedio, hábito saludable. Mira lo que dice el Ministerio de Curación, página 210. La limpieza perfecta, la abundancia del sol, la cuidadosa atención a las condiciones sanitarias de todo detalle de la vida doméstica son esenciales para librarse de las enfermedades y para alegrar y vigorizar a los que vivan en casa. Muy importante este remedio, hábito saludable de la luz solar. Vigoriza nuestra vida, vigoriza nuestros músculos, nuestra mente, nuestro cerebro, todo nuestro ser, ¿verdad? Y no solo a nosotros, no los que viven en casa, abrir nuestras ventanas para que pueda entrar la luz, ¿verdad? Y nuestro cuerpo pueda sentirse mejor. Quinto remedio, hábito saludable, el aire puro. Dice allí Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿verdad? El Señor nos ha mandado a que disfrutemos de ese aire puro. Mira lo que dice Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 114. Desde el punto de vista de la salud, el humo y el polvo de las ciudades son muy contraproducentes. Los enfermos, que en la mayoría de los casos se ven encerrados entre cuatro paredes, se sienten como prisioneros en sus habitaciones.
Cuando miran por la ventana no ven más que casas y más casas. Los que están así encerrados en sus piezas propenden a meditar en sus sufrimientos y pesares. ¡Qué estrés! Nos estresamos. Hasta sucede a veces que ciertos enfermos quedan envenenados por su propia respiración. Necesitamos, hermanos queridos, ventilar todo esto, recibir la luz, el aire. Aquí está el segundo hábito saludable, el aire. Lejos de las ciudades, tal es mi mensaje. Hace mucho que nuestros médicos deberían haber advertido esta gran necesidad. Espero y creo que ahora verán su importancia y ruego a Dios que así sea. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios antes de mucho. Esas ciudades serán sacudidas con violencia, cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualesquiera que sean las preocupaciones tomadas contra el incendio. Si el dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos o algunas horas quedarán reducidas a escombros. Necesitamos, hermanos, salir a disfrutar del aire puro. Si ven la recomendación tan importante del Señor de hacer el deber, el esfuerzo y pedirle al que nos ayude para vivir en el campo. Y esa es la otra parte práctica del mensaje del tercer ángel que estudiaremos mañana, mis apreciados. Sexto, remedio, hábito saludable, nutrición o dieta apropiada. Génesis capítulo 1, verso 29. Escucha. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. Primera de Corintios 10:31. Mira lo que dice. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios capítulo 10, verso 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Mira lo que dice Consejo sobre el régimen alimenticio. El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. ¡Wow! Tremendo, hermanos queridos, lo que está diciendo aquí la inspiración, que si nosotros tuviéramos poder sobre el apetito, mejor dicho, derrotaríamos ya nuestras debilidades. Pero si el apetito nos domina, dice que causará la ruina de millares de personas. Y tristemente fue por el apetito que Adán y Eva cayeron, por el alimento. Hermanos queridos, miren lo que dice, pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido enfermedad, ha producido dolor, ha producido muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, la tentación de compadecer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. El Señor, hermanos, el Señor le dio a la humanidad la dieta que debía consumir desde el mismo momento de la creación, Génesis 1:29. Pero también dijo cómo debía de ser esta dieta después de la caída del hombre. Génesis capítulo 3. Mira lo que dice, página 446 de Consejos sobre el régimen alimenticio. Los habitantes del mundo antiguo comían y bebían con intemperancia. Consumían carne aunque Dios no les había dado permiso para comerla. Comían y bebían con exceso y sus apetitos depravados eran ilimitados. Se entregaron a una idolatría abominable. Se tornaron violentos y feroces y tan corrompidos que Dios no pudo soportarlos durante más tiempo. Su copa estaba rebosante de iniquidad.
De modo que Dios limpió la tierra de su contaminación moral mediante un diluvio. Tremendo. A medida que los hombres se multiplicaban después del diluvio, se olvidaron de Dios, se corrompieron una vez más delante de Él, y toda forma de intemperancia aumentó en gran medida. Saben, mis apreciados, después del diluvio, Dios le dio permiso al hombre, sin él estar de acuerdo. Dios le dio permiso al hombre de comer carne, con las excepciones e indicaciones que necesitaba la humanidad, como se lee en Génesis el capítulo 9. Leamos. Dios dio unas excepciones que necesitaba la humanidad. Mira, Génesis capítulo 9, verso 1 en adelante. Génesis capítulo 9, verso 1 en adelante. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Y el temor y el pavor de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres. Él no eliminó por completo las legumbres. Él no cambió la carne por las legumbres. O Él no cambió las legumbres por la carne. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Saben? Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido. Que ahora el hombre estaba dispuesto a exaltarse él mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y entonces ahora, al ver Dios la condición del hombre, su estado de orgullo, su estado de suficiencia propia, y que el hombre quería tener el control de su propia vida, Dios le permitió a esa generación orgullosa, le permitió a la raza longeva que comiera alimentos de origen animal para abreviar, para acortar la existencia pecaminosa. Con ese objetivo Dios dio el permiso para que se acortara el pecado. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer. Poco después del diluvio, la raza humana comenzó a crecer en tamaño y en longevidad. Consultando la Biblia, allí en Génesis, el capítulo 5 en adelante, encontramos 10 generaciones antes del diluvio, antes de que Dios diera permiso para comer carne. Mire, este es el registro. Adán, antes del diluvio, vivió 930 años. Antes de que Dios diera la libertad de comer carne. Vivió 930 años. Set, 912 años. Enos, 905 años. Cainán, 910 años. Mahalaleel, 895 años. Jared, 962 años. Enoc fue trasladado al cielo. Matusalén, 969 años.
Lamec, el que menos vivió antes del diluvio, 777 años. Noé, 950 años. Promedio de vida, 912 años. A partir del capítulo 10, encontramos otros datos de la generación postdiluviana, después del diluvio. Escuchen, Sem, 600 años. Arfaxad, 438 años. Salá, 433 años. Eber, 464 años. Pelec, 239 años. Serug, 230 años. ¿Y cómo va bajando? Nacor, 148 años. Taré, 205 años. Abraham, 175 años. Le sacamos el promedio, 317 años. Promedio. Mis apreciados, hoy el Señor desea conducirnos de vuelta al Edén. Querido amigo, querido hermano, el Señor desea conducirnos de vuelta al Edén. Este es el método. Este es el plan del Señor para todos nosotros. Hemos recibido muchas instrucciones, hemos recibido muchas amonestaciones, hemos recibido muchos consejos, en los cuales quiero destacar solamente este. Consejos sobre el régimen alimenticio, para pasar al otro hábito. Página 493. Escuche. Dentro de un corto tiempo, no será seguro usar ninguna cosa que proceda de la creación animal. Los que acepten sin reservas lo que Dios dice y obedezcan sus mandamientos de todo corazón serán bendecidos. El Señor será su escudo protector, pero con el Señor no se puede jugar. La desconfianza, la desobediencia, el enajenamiento de la voluntad y del camino de Dios colocarán al pecador en una posición donde el Señor no puede darle su favor divino. Una y otra vez se me mostró que Dios está tratando de guiarnos de vuelta, paso a paso, a su plan original. Que el hombre subsista a base de productos naturales de la tierra. ¿No es tiempo ya de que todos prescindan de consumir carne? ¿Cómo pueden seguir haciendo uso de un alimento cuyo efecto es tan pernicioso para el alma y el cuerpo, los que se esfuerzan por llevar una vida pura, refinada y santa para gozar de la compañía de los ángeles celestiales? ¿Cómo pueden quitar la vida a seres creados por Dios y consumir su carne con deleite? Vuelvan más bien al alimento sano y delicioso que fue dado al hombre en el principio y tengan ellos mismos y enseñen a sus hijos a tener misericordia de los seres irracionales que Dios creó y puso bajo su dominio. Ha hablado el Señor, mis apreciados. Séptimo remedio, hábito saludable. La temperancia. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comeréis, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis ciertamente que morirás. Allá el Señor los está mandando a que ¿qué? A que se abstengan de comer de ese árbol. Temperancia es precisamente eso, abstenernos de todo lo que perjudique nuestra salud. Mira lo que dice esta frase del libro La Temperancia, página 146. La intemperancia está en la base de todos los males de nuestro mundo. Tremendo. La intemperancia es la base de todos los males de nuestro mundo. Con una mente, con un cuerpo intemperante, lo único que va a ocurrir es que vamos a tener una mente embotada y no vamos a poder discernir las cosas eternas, las cosas celestiales. Último
remedio, hábito saludable, y con esto concluimos. El más importante de todos, el fundamento de todos los remedios y hábitos saludables, la esperanza y confianza en Dios. Mira lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. El Señor requiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Cristo nos ha pagado nuestro salario, su propia sangre y sufrimiento para obtener nuestro servicio voluntario. Vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo de cómo debemos trabajar y qué espíritu debiéramos manifestar en nuestra labor. Desea que estudiemos la mejor forma de hacer adelantar su obra y glorificar su nombre en el mundo, coronando de honor y del más grande amor y devoción al Padre, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis apreciados, ¿qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Vamos a obedecer su palabra? Recordemos, mis apreciados, que el mensaje del tercer ángel es una advertencia, es una obra terrible de amonestación, es un llamado a que tenemos que decidirnos en qué grupo vamos a estar. Si vamos a estar en el grupo de Apocalipsis capítulo 14, verso 12, o vamos a estar en el grupo que comanda la bestia. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Vamos a permitir que el Espíritu Santo more en nuestra vida? Que la perfecta justicia de Cristo tome todo nuestro ser, lo ponga en armonía con el cielo, y a través de este maravilloso mensaje, practicando, viviendo este maravilloso mensaje, podamos estar listos y preparados para ir a morar con el Señor por toda la eternidad? Que el cielo nos ayude, queridos, que el cielo nos bendiga, para que podamos tomar decisiones de vida para vida eterna. Padre, te damos muchas gracias por tu compañía. Gracias, Señor, por tu protección. Gracias por este maravilloso mensaje. Es difícil, es duro, Señor, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, más de 4000 años de pecado. Tenemos tal vez un apetito pervertido. Queremos pedirte, Señor, perdón. Tal vez hasta estos momentos te hemos deshonrado. Danos la fuerza, danos el valor, danos ese apoyo, Señor, que necesitamos como pueblo, al aferrarnos a ese brazo todopoderoso, obedecer tus requerimientos, hacer tu voluntad y poder tomar decisiones de vida para vida eterna. Bendice a tus hijos que se han conectado en esta noche. Permite, Padre, que cada familia, cada uno de nosotros podamos hacer esa preparación necesaria. En estos momentos que tenemos este espacio abierto, esta amnistía abierta, para poder transformar nuestra vida y para poder restaurar lo que se tenga que restaurar, cambiar lo que se tenga que cambiar, y para que cuando llegue ese momento poder estar preparados para ir a morar contigo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una feliz noche, mis apreciados. Les recordamos el tema de mañana a la misma hora, por el mismo canal. Estamos orando a las 6:12 del mediodía y esperamos por la gracia del Señor. Tenemos algunos pedidos de oración en el chat. Voy a mirarlos y vamos a estar orando por ellos. Y mañana les recordaremos en los pedidos de oración que vamos a tener. Y les esperamos mañana, Dios mediante, a la misma hora, 6:45 de la tarde, con la segunda parte de la parte práctica del mensaje del tercer ángel. Vamos a hablar un poco acerca de la obra de la reforma en la educación, Apocalipsis y la salida al campo. El Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. Una feliz noche, el Señor les acompañe.